Muy bien, nos reencontramos nuevamente y ahora vamos a ir a una entrevista con datos sumamente interesantes, y lo vamos a hacer con Milton Vela. Él es director gerente de Café Taipá. Este es un blog que hace unas semanas realizó un informe en donde se podía ver un poco el papel, el rol de la mujer ejecutiva de hoy en día, y sobre todo con estos nuevos retos que significan las redes sociales, en los que hoy son una ventana para ellas. ¿Cómo estás? Bienvenido a Canal N, Milton Vela. Muy buenas tardes. Hola, Lizeth, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto también. Coméntanos primero por qué decidieron hacer este estudio para ver cuál es este rol y cuáles son las mujeres más influyentes hoy en día en el área ejecutiva, ¿no? Sí, bueno, el estudio ya tiene 4 ediciones. Ajá. Y justamente a raíz de que vimos que había una ausencia de las ejecutivas en Internet, vimos que una manera de poder promover esta presencia y de que compartan sus acciones era a través de un estudio. Nosotros tenemos también ya un estudio de CEOs que publicamos desde el año 2016, porque trabajamos mucho marcas personales de ejecutivos. Café Taipá es un blog que se convirtió en una consultoría hace ya 10 años. Entonces, en el transcurso del trabajo de consultoría en reputación y marketing, hubo mucho énfasis en el desarrollo de marcas personales. Pero ¿qué sucede? Que en el Perú, casi que el 90% de ejecutivos, de CEOs, directivos, son hombres. La presencia de mujeres es reducida, pero hubo algo más. En un evento al que justamente yo fui apoyando a una clienta de un banco muy importante, me di cuenta, era un evento solo de mujeres ejecutivas, pero tú en Twitter revisabas la tendencia de quienes comentaban acerca del evento, y eran solo 2 mujeres, y el resto eran hombres periodistas que estaban en el evento. Y entonces dije, ¿cómo puede ser posible que en un evento de ejecutivas top, quienes tuitean más sean hombres? Acá no podemos hablar de brecha digital, ni educativa, ni nada. O sea, acá hay un tema de actitud y de conciencia que hay que tomar. Por eso desarrollamos el estudio ya hace 4 años hasta ahora, y con el propósito de que las mujeres tengan una mayor presencia en Internet, que ellas mismas sepan cómo desarrollar sus contenidos para que tengan pues una presencia que rompa las brechas que todos conocemos, ¿no? Entonces, esto ha sido por el Día de la Mujer, cada año hacemos el estudio. Muy bien. ¿Y qué hemos podido encontrar en este camino, ¿no? ¿Qué tipo de mujer es la que hoy está liderando las empresas, compañías? Porque hoy en día se está viendo que hay mucha más presencia de mujeres en grandes corporaciones que tienen grandes retos, y sobre todo llevarlo, como tú dices, ¿no? Tener esta presencia en el ámbito digital, que es tan importante porque es una vitrina crucial en estos momentos. Totalmente, ¿no? Y es una vitrina que te permite romper estas brechas, romper diferencias, y como también le decimos a nuestros clientes, hacerte justicia, ¿no? Porque realmente tienes el canal, como LinkedIn, por ejemplo, que es el canal más importante para los directivos. 95% de las ejecutivas están en LinkedIn, que debería ser el 100, pero es el 95%. Twitter también es un canal importante, muy relevante, sobre todo en el contexto que tenemos, y más de un 46% de ejecutivas están ahí. Y decimos que es un canal importante, sabemos que es reactivo, sabemos que es delicado, pero es un canal donde la gente de diferentes sectores, profesiones, roles, levanta la voz o alza la voz. Y esto ha dado espacio también a que ejecutivos y ejecutivas hablen no solo de sus empresas, también de su realidad como personas y de la realidad social del país. Y ese es el rol también de los ejecutivos. Y sí es verdad, mira, hay algo muy importante, que si bien la mayoría de directivos de empresas son hombres, lo que se está dando ahora es que la presencia de mujeres ejecutivas, no importa si no son las directoras generales, pueden ser directoras y tal, tienen más presencia ahora, se siente más su voz. De hecho, a nivel de referentes, porque hacemos 2 rankings, el de ejecutivas de empresas en general y el de referentes que son ejecutivas de empresas de pronto no tan inmensas en el país a nivel de facturación, pero cuya presencia digital es destacada. Y entonces, ¿qué sucede? Que actualmente las mujeres, aunque no comanden las empresas más importantes o grandes, la voz de las ejecutivas es más fuerte, y eso cada vez se está notando más. Hablamos de ejecutivas, pero también veía un poco en el estudio, también hablamos de mujeres emprendedoras, ¿no? Total, que en estos últimos años, creo que en la pandemia, yo he podido observar un auge tremendo, y de cómo en el proceso muchas de ellas han ido aprendiendo. Hoy en día tienen sus propias empresas y
están creciendo y siguen creciendo y tienen un posicionamiento en el mercado sumamente interesante. Absolutamente, ¿no? A ver, si bien es cierto que la pandemia ha llevado a que muchas personas, hombres y mujeres, emprendan por su cuenta también, de pronto porque se pierde el empleo, se ve una nueva oportunidad, sí hemos querido remarcar la presencia de emprendedoras que de pronto fueron ejecutivas antes y se fueron por el propio emprendimiento con todas las dificultades que eso implica y que resultan ser las voces de ejecutivos en general, entre hombres y mujeres, que más fuerza tienen en Internet, ¿no? Y ahí en el ranking, como verás, pues están Luciano Olivares, Inés Temple, está ambas están en Quiñones. Están en el top, lugar, ¿no? Uh-huh. Ambas empataron en el ranking. La verdad que vienen teniendo un trabajo sostenido en el tiempo con un gran aporte, Lizeth, que esto lo remarco siempre, ¿no? Y esto pasa para trabajadores de empresas grandes o emprendedores y tal. El primer rol de un directivo, del dueño de una empresa, si es pequeñita o si es grande, el primer rol es ser embajador de su propia marca, por supuesto. Tienes que hablar de tu empresa, porque la tienes que promocionar. Pero otro rol más importante de pronto ahora, que se valora mucho debido al contexto que tenemos social, con corrupción, con temas de integridad, que está ausente, ¿no? Y es hablar de valores ciudadanos y valores sociales. Y entonces en las emprendedoras que ves ahí en el ranking, ¿no? Se da esta doble, digamos, función. Hablan de sus empresas, pero hablan mucho de valores, hablan mucho de lo que el país está viviendo ahora. Y eso es lo que se espera del director de una empresa, pequeño o grande, que cumplas tu rol con tu empresa, pero como ciudadano, porque es eso es lo que el país necesita. No están al margen, ¿no? Y no están al margen de la realidad. No deben estar al margen, porque sucede que si estás al margen, te encierras en tu burbuja y no participas de un contexto en el que puedes salir afectado o afectada por las decisiones que se tomen. Te tienes que manifestar. Y ese es el rol de todo dueño de empresa, pequeña o grande. Quería hacerte una consulta, Milton. Hoy estamos un día muy particular, Feliz Día del Trabajador de pasada. Estamos conmemorando esta fecha tan importante. Y aquí yo me hacía esta pregunta, en este estudio que ustedes han podido observar, en donde de repente también han tenido un feedback con aquellas mujeres que están liderando estos rankings, ustedes han podido observar de que quizás está cambiando estas brechas salariales que todavía existen y están muy arraigadas en Latinoamérica, sobre todo. Total. Mira, no es parte del estudio, pero sí es parte de la conversación. Exacto. O sea, son temas que se debaten, que se exponen mucho. De hecho, hoy mismo, ¿no? En el Día del Trabajo se está valorando mucho la función de las mujeres que no solamente trabajan en el día a día de las labores que tengan en las empresas u oficinas y tal, sino también pues el rol que tienen en la parte, pues por ejemplo, como mamás, que es un trabajo que también suma, ¿no? Mucho del trabajo que a veces tenemos tiene detrás el trabajo de mujeres que pueden ser nuestras madres o familias que hacen posible que podamos trabajar, y ese es un trabajo plus. Pero a nivel justamente de las diferencias de honorarios es un tema que se discute mucho. Yo diría que esas diferencias que hay en temas de género es algo que está siempre en discusión, y que hay empresas que ya empiezan también a exponerlo como logros en tanto reducen estas brechas salariales, y tú las puedes ver en internet, y esto es importante porque esas empresas ganan más reputación como empresas empleadoras, ¿no? Que también es importante eso. Así es, y que bueno, esperemos que sigamos avanzando en ese aspecto. Y en el rol de la mujer que tiene en la sociedad, bueno, ahora en las empresas, en las compañías, ¿cuáles son las perspectivas en futuro que ustedes van viendo en estos avances del papel de la mujer como empresaria, como líder de corporaciones? ¿Qué proyecciones tenemos? Mira, la proyección de lo que hemos ido viendo a lo largo de estos años, hay una transformación que tal vez se habla mucho, o se habló mucho, transformación digital en las empresas, que sabemos que son una transformación cultural, sobre todo cultural. Y esa transformación cultural implica también el tomar en cuenta justamente a este sector de mujeres ejecutivas, mujeres empresarias, emprendedoras, que tienen las capacidades para realmente, pues, hacer más tangible esta ruptura de la distancia que hay, de la brecha que hay. A veces también se podría hablar hasta de discriminación, ¿no? Entonces, la tendencia que hay es que la conversación es tan fuerte, tan marcada, y además hay cada vez más presencia de mujeres líderes, que lo consecuente debería ser que al interno a las empresas en estos pocos años ya se sienta esa transformación que rompa, por ejemplo, al nivel de la dirección, este 10% que la verdad
se viene como que arrastrando la estadística que tenemos de solo mujeres directivas y más hombres. Entonces yo creo que la real transformación también se dará cuando esta brecha que hay a nivel de dirección se vaya rompiendo, pero mi impresión de la experiencia que tenemos es que es tanta la discusión que debe aumentar, además que estos cambios se tienen que ser más tangibles para romper las estadísticas. Y deberían también ser, aquí un comentario aparte, quizás tangibles también desde el Estado, desde el gobierno, ver más presencia de mujeres en la política, ¿no? Sobre todo en el Ejecutivo. Totalmente. A ver, es algo que se estaba logrando, ¿no? Pero también pues muchas veces esto va a tener que ver con los gobernantes que elegimos y también la escucha que ellos realmente tengan para poder hacer cambios, ¿no? Hay algo importante en esto. Puede haber mucha discusión en las redes, que es un espacio abierto, donde se generan polémicas o tal. El crecimiento de una empresa y el crecimiento de un país va a depender de justamente quienes dirigen esas empresas y ese país. Si no hay esa apertura, lamentablemente a nivel ya social tenemos un problema. Pero sumo otra cosa. Globalmente hay un estudio de Edelman que cada año es una consultora muy importante, que cada año es el barómetro de la confianza. Y el barómetro de la confianza global lo que está diciendo es que las empresas y las ONGs, ambas, son las que ahora tienen más confianza por sobre los gobiernos y también los medios. Es la estadística. Exacto. Y es importante que las empresas aprovechen, inclusive las empresas peruanas, por supuesto, esa voz, que de pronto sean el ejemplo para que también en el gobierno se tome en cuenta estas consideraciones. Es muy, muy importante. Muy bien, y que sigamos avanzando y que sigamos rompiendo estas brechas, que no le tengamos miedo y que finalmente haya una igualdad que se quiere en todos estos ámbitos de nuestra sociedad y en el Perú. Muchísimas gracias, Milton, por esta entrevista muy interesante que nos has traído esta tarde. Muy bien, vamos a ir. Feliz día del trabajo. Feliz día del trabajo, así es. Vamos a una breve pausa comercial.